Muy buenas noches. Vamos colocando, por favor, sus nombres en el chat para el control de asistencia, por favor. En unos minutos vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Sí, se le escucha. Buenas noches, Sí, doctor. ya. Qué bien, qué bien. Bueno, hasta que se vayan conectando sus compañeros, queda informarles que ya estamos en un buen ritmo de avance de la materia, ¿no? Entonces estamos también ya casi terminando este primer parcial, lo cual corresponde que podamos presentar el trabajo correspondiente a ese primer parcial, ¿ya? Estoy subiendo ahorita el trabajo a la plataforma. Se les recuerda que todo trabajo se tiene que presentar solo en plataforma, no se va a recibir por otros medios, ni correo, ni WhatsApp, ni ninguno, sino solo en plataforma, de acuerdo, lógicamente, a las disposiciones que se tienen establecidas en la universidad. ¿Ya? Ahora, eh, un poquito para ver, de ayudarles. Estoy viendo de establecer una fecha de entrega que podrían entregar desde hoy, ¿no? Bueno, hoy día ya podrían entregar, en el hipotético caso, no es necesario que lo entreguen hoy día, sino quiero coordinar con ustedes cuándo sería la fecha de tope de entrega. ¿Les parece una semana? A partir de hoy hasta la próximo miércoles, ¿les parece? Sí, Liz, está bien. Sí, dice, está bien. Sí, Liz, está bien. Sí, licenciado, está bien. Ya.
A ver, les voy a mostrar el contenido del trabajo que estaríamos estableciendo. Trabajo de investigación, primer parcial, si vas a aparecer, ¿no? El trabajo, cuáles fueron los inicios de la autonomía y cuándo adquiere importancia para Bolivia, ¿no? Los puntos que se tienen que desarrollar es tipos de autonomías en el mundo. Aquí, lógicamente, tendrían que averiguar qué tipo de autonomías y concepciones existen en el mundo, porque no nos olvidemos la autonomía que vivimos aquí en Bolivia, la descrita, establecida en la Constitución, en la Ley Marco de Autonomías, es para Bolivia. En otros países tienen diferentes connotaciones, diferentes concepciones de la autonomía. Entonces, eso tienen que investigar. Tipos de autonomías, aquí un poquito haciendo comparación con la de otros países. Aquí nosotros tenemos, lógicamente, aquí para ayudarles, departamental, regional, municipal, indígena. Entonces, aquí no es simplemente colocar cuáles son, sino ir desarrollando cada una de estas, ¿ya? Y por último, la importancia de la autonomía en el desarrollo de Bolivia. Aquí, lógicamente, tendríamos que hacer un análisis, ¿no? De cómo vemos las autonomías en nuestro país, si son buenas, son malas, etcétera, ¿no? Entonces, sería hasta el 15 de septiembre. Ahora, aquí la hora, hasta las 20:00, aunque tienen clase, ¿no? Hasta las 23 horas le voy a poner. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Gracias, Lice. Por si se retrasaran, 10 minutitos más. ¿Ya? Solo un archivo. Cualquier documento, puede ser Word, Excel, PowerPoint, el que usen ustedes. Listo. Ya sería nuestra actividad. ¿Observan en la plataforma? ¿Se ve? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, esa sería nuestra actividad de este primer parcial. Teníamos que realizar, bueno, el diagnóstico lo hemos realizado, eso no tiene evaluación, ¿no? Entonces, simplemente sería reducido las notas del trabajo a esa una única actividad, ¿ya? Por lo cual, lógicamente, pónganle empeño. Un trabajo bien realizado va a tener una buena nota. Un trabajo malo, regular o mediocre va a tener, lógicamente, una nota baja, ¿no? Entonces, aquí ya estaría subida la actividad para el primer parcial. ¿Alguna duda o alguna aclaración que quisieran? Doctor, buenas noches. ¿Sí? Le escuchamos. Lidia, la escuchamos. Doctor, buenas noches. Acabo de ingresar, mil disculpas. ¿Estaba explicando acerca de algún trabajo? Es que estaba en espera y recién me aceptó. Ya. A ver, nuevamente les voy a subir. Ya, está subida el trabajo correspondiente al primer parcial, ¿no? Que sería esta, ¿no? ¿Cuáles fueron los inicios de la autonomía y cuál es cuánto adquiere importancia para Bolivia? Ese es el nombre del trabajo, ¿no? Aquí tienen que investigar tipos de autonomías en el mundo. Dentro de la lógica ya hemos visto lo que son las autonomías en Bolivia y hay diferentes tipos de autonomías
que se van desarrollando en otros países. Entonces, lo que tienen que ver es investigar qué otro tipo de autonomías, qué características diferentes tienen a las nuestras, ¿no? Y el tipo de autonomías en Bolivia, ya un poco les ha ayudado, aquí tienen que desarrollar, no simplemente poner, ¿no? Y el tercer punto, la importancia de las autonomías en el desarrollo de Bolivia. Aquí tendrían que hacer ustedes un análisis crítico de lo que son las autonomías en nuestro país. ¿Ya? Ese va a ser el trabajo que se está pidiendo para este primer parcial. ¿Está claro o tienen alguna duda? Por favor. ¿El tiempo, doctor, para cuándo es esto? Para el próximo martes, o perdón, el próximo miércoles 15 de septiembre. Una semana. En una semana. Sí. Considerando, a ver, que ya desde, creo que la próxima semana ya empezamos exámenes, ¿no? Sí, doctor. Entonces, no esperen hasta el último momento. A ver, quiero revisar eso bien que ahorita hemos visto. Vamos a ver cuándo nos tocaría el examen. Nosotros nos toca examen, a ver. El 22 de septiembre es nuestro examen, doctor. Justamente el 22 de septiembre. A ver, aquí estamos. Medicina legal, derecho autónomo, 22 de septiembre. Entonces el trabajo está para el 15, pero háganlo lo más antes posible, porque después se cruza con sus exámenes, otros trabajos que dan los otros demás docentes. Entonces, por favor, tomen los recaudos necesarios para hacerlo, este trabajo, considerando que es el único trabajo del primer parcial. Si no presentaran este trabajo, estarían lógicamente perdiendo una buena cantidad de su nota, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Doctor, buenas noches. Sí. Una consultita más o menos nos está pidiendo, digamos, autonomías en el mundo. Yo creo que habrá un montón, o no lo sé, pero habría que poner unas cuantas, más o menos una mínima de cuántas autonomías para poder, digamos, desarrollar, o todas las que encontremos. Bueno, es que ponerles una limitación o una máxima, una mínima, va a ser, digamos, un poco limitativo, ¿no? Si les digo 3, se van a basar en 3. Pero hay varias visiones. Lógicamente, la autonomía es una visión de un país determinado, ¿no? Por ejemplo, si revisamos las autonomías de España, son muy diferentes a las connotaciones de la autonomía boliviana, ¿no? Entonces, pueden ver, lógicamente, tiene que verse en el trabajo el interés de ir ampliando sus conocimientos respecto a la materia, ¿no? Entonces, si me hacen, por ejemplo, una planita, que muchas veces han realizado algunos de sus compañeros, eso lógicamente no demuestra, pues, interés, simplemente presentar por presentar, y eso lógicamente no tiene una buena calificación, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, hagan un esfuerzo, vean que también eso es una parte de lo que es el aprendizaje, de realizar trabajos de investigación sobre los contenidos que estamos viendo para ir comparando con otros países, ¿no? Patricia Vargas. Patricia Vargas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quería decir algo o solo estaba con su micrófono abierto? Sí, mi micrófono se ha abierto, doctor, disculpar.
Ya. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor, respecto a esa actividad que va a ser la que voy a pedir para el primer parcial? Doctor, buenas noches. Con respecto al examen, ¿cuántas preguntas va a tener el examen? ¿Qué tiempo va a estar? Eso no le podría dar una información, toda vez de que estábamos a las esperas de instrucciones por parte de la universidad, ¿no? De coordinación y de la universidad. Ellos determinarán cuántas preguntas, pero generalmente de la experiencia de los anteriores parciales, hemos tenido de que son 15 a 20 preguntas. El tiempo también lo determina la universidad, que puede ser 45 minutos, que normalmente es un examen, máximo 1 hora, ¿no? Que en algunos casos se ha ampliado por el tema de congestión de la plataforma para ayudar a los estudiantes que no hayan podido o hayan tenido algún problema con plataforma. Doctor, una consulta. ¿El examen lo va a hacer seguido las preguntas o lo va a hacer cambiando por hoja? Ya, es un poquito complicado responder eso, ¿no? Yo, Doctor, disculpe, es que el micrófono de Giovanni está abierto y no le estamos escuchando. ya, ahorita veo. Ya. Bueno, les decía de que eso va a depender mucho de las instrucciones de dirección. Yo ponía pregunta por pregunta, eso con el objetivo de que se centralicen a una pregunta, una respuesta, ¿no? Y lógicamente también para evitar que se pueda hacer algún tipo de trampa, ¿no? Porque se ha descubierto que hay alumnos que sacan fotografías de las preguntas y están intercambiando, entonces por eso se puso de que sea pregunta por pregunta. Pero eso vamos a ver dependiendo de lo que disponga la universidad, ¿no? Si es que, digamos, nos restringen o nos dan a nosotros la libertad de establecer ese aspecto. Ahora, lógicamente, siempre las recomendaciones que se les da a los estudiantes es que tengan pues un acceso permanente a Internet, ¿no? Por lo menos para el examen, cosa de que no tengan complicaciones en lo que va a ser el desarrollo del mismo. Porque muchas veces ha habido casos en los que por problemas de conexión están con problemas en el examen. Entonces, se les recomienda, prevean para esos momentos tener una buena conexión. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Que doctor, perdón que siga con esto. Bueno, yo vivo por la parte de la zona sur y la señal se corta. Y justo cuando en los anteriores semestres hacíamos ese cambio de hoja, le cuento que tardaba más en cambiar la hoja que en dar el examen. Y es por eso, digamos, mi molestia de mi parte, no sé, de mis compañeros, que sea, digamos, en uno solo como sabían hacerlo anteriormente. El problema también es, pues, mi estimada estudiante, de que hay estudiantes que no siguen las reglas, ¿no? Están dedicados a tratar de engañar al docente o tratar de engañar al sistema, pensando de que lo hacen bien. Sin embargo, pues, ellos mismos se van perjudicando, ¿no? Porque no es simplemente tener nota por tenerla, sino es un reflejo al conocimiento que se tiene o se adquiere. Ahora, como le digo, no le puedo confirmar ni rechazar este extremo, sino las autoridades nos van a señalar cuál va a ser el formato, ¿no? Nos pasan una circular o instrucciones específicas para que nosotros podamos elaborar el examen correspondiente. Entonces, ahorita, digamos, hablar sobre ese tema, todavía, digamos, nos estaríamos adelantando. Ahora,
Si vemos el cronograma del examen, el rol de exámenes, ustedes ya van a poder ver desde el día lunes y los primeros exámenes, entonces ya hasta el lunes, nosotros vamos a tener ya una instrucción fidedigna. Entonces, mal que bien podemos ver o quedar o decir algo, porque los que definen este aspecto es lógicamente la universidad. Doctor, pero acotando lo que usted decía y a la petición de Patricia, que yo también estoy muy de acuerdo en lo que ella dice, no todos somos iguales, ¿no? Y el problema es de que cuando se hace de hoja en hoja, eso tal vez nos hace tardar un poco más de lo debido y no alcanzamos a llenar el examen. Pero de todas formas, tal vez se podría tomar eso de consideración, de que sea en una sola hoja o, en caso contrario, se nos pueda dar tal vez un poquito más de tiempo por el tema de pasar de hoja en hoja y que se sature el internet, porque usted sabe también, estamos ya 2 años casi con esta modalidad de los exámenes virtuales, que todos y todas las carreras entramos en la misma fecha en exámenes y el sistema mismo se satura, ¿verdad? Sí, es evidente, pero también es evidente, mi distinguida alumna, que el examen se da normalmente, los que han sido mis alumnos saben que yo les pongo 45 minutos a 1 hora por el examen, que son de 15 a 20 preguntas. O sea, un examen normalmente debería durar entre 30 a 40 minutos como máximo, pero a eso se les amplía a 45 o 1 hora. Ahora, incluso ese es el tiempo de duración desde el inicio hasta el final del examen, pero sabemos muy bien de que el examen se lo realiza en todo el periodo, es decir, de 8 y 10 de la noche hasta las 22:25 se habilita el examen. Entonces, si tienen algún inconveniente de ingresar, pueden esperar una media hora, cosa que sus compañeros vayan realizando el examen, concluyan y recién ingresen, porque esa es la instrucción que siempre se les da. Que los primeros que den el examen terminen, concluyan y se salgan inmediatamente, cosa de que puedan permitir a otras personas que den el examen. ¿Ya? Perfecto, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna consulta más respecto a esto? Que lógicamente estamos hablando un poco, adelantándonos a lo que las autoridades de la universidad nos puedan señalar, ¿no? Estamos hablando de memoria un poco lo que se ha hecho el anterior semestre. Ahora, si cambiaran las reglas, obviamente el día 15 de agosto, que sería nuestra próxima clase, perdón, 15 de septiembre, yo les manifestaría un poco lo que se defina para el día del examen, ¿no? Que incluso ya el día lunes ustedes ya van a saber con los docentes que ya tomen el examen el día lunes. Doctor, una consulta. ¿Vamos a hacer una retroalimentación para la siguiente clase, para el examen? ¿O? Sí, la siguiente clase. Gracias. Ahora, ¿en qué va a consistir la retroalimentación? Vamos a un poco hacer, como quien dice, una lluvia de ideas entre preguntas, respuestas, comentarios. Vamos a ir viendo ese tipo de actividades, porque el que yo vuelva a explicar todo el contenido de lo avanzado va a ser, pues, imposible en el tiempo determinado, ¿no? Es por eso de que, como ustedes ya van a tener con hoy día más todo lo avanzado, entonces van a tener que ya revisar, leer un poquito para el día de la retroalimentación. ¿Alguna otra consulta para dar inicio a la clase? Doctor, aparte de la retroalimentación que vamos a tener previo al examen, ¿vamos a tener el texto de consulta que nos va a servir para estudiar o las diapositivas que usted ha colgado?
Texto de consulta, texto como texto no hay lastimosamente. Serían las diapositivas, la Constitución y la Ley Marco de Autonomías que se les ha facilitado en lo que es la plataforma. ¿Ya? Están subidas en plataforma las diapositivas que vamos avanzando en cada clase. Y lógicamente estaría la ley, la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, que también está subido en la plataforma. ¿Alguna otra duda, consulta? No, doctor, gracias. Ya. Entonces, por favorecito, ¿no? Las diapositivas están subidas a la plataforma, que en realidad son 3 diapositivas, la 1, la 2 y esta 3 que vamos a verla el día de hoy. Un poco con lo que vamos a revisar también lo que es la Ley Marco de Autonomías. ¿Ya? Bueno, a ver, revisaremos un poquito la Ley Marco de Autonomías. Esta, como les decía, también se encuentra subido en la plataforma, en la parte superior, donde están los documentos que generalmente se les sube para conocimiento general de la materia. Ley Marco de Autonomías y Descentralización, denominada también Andrés Ibáñez. Es la ley 031 promulgada el 19 de julio del 2010. Esta ley, en función a la Constitución Política del Estado, lógicamente, nace y obviamente tiene su base en la Constitución, por eso en su artículo primero nos habla sobre el marco constitucional, el cual dice que en el marco de la Constitución Política del Estado boliviano se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario y libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado, y esta parte es lo que más nos interesa, con autonomías. Lógicamente, la Constitución Política del Estado del 2009, la que es actualmente en vigencia, es la que da vida a lo que son las autonomías, ¿no? Que garantiza la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas, originarios y campesinos, preservando la unidad del país, la cual, lógicamente, apertura a la forma de gobierno dentro de lo que son los 4 niveles de autonomías, departamental, regional, municipal e indígena, ¿no? Con las potestades de elegir a sus autoridades, cada una de estas, administrar sus recursos, organizarse, crear ordenamiento jurídico, ¿no? Y reglamentario dentro de lo que va a ser sus territorios. El objeto de esta ley, Ley de Marco de Autonomías y Descentralización, denominada Andrés Ibáñez, tiene como objeto regular el régimen de autonomías. ¿A qué se refiere esto? Si bien, digamos, la Constitución nos dice qué son autonomías, ya hemos visto, ya entendemos qué son las autonomías, pero justamente esta ley va a reglamentar, va a regular cómo se va a desarrollar las autonomías, mucho más desarrollado a lo establecido en la Constitución Política del Estado, que lógicamente está establecido en el artículo 271 de la Constitución, y base de la organización territorial del Estado establecido en la parte tercera, artículos 269 al 305, que hemos revisado también en la anterior clase, ¿no? El alcance de la presente ley comprende los siguientes: bases de organización territorial, cómo están organizadas estos 4 niveles de autonomías, tipos de autonomías, procedimiento de acceso a las autonomías, procedimiento de la elaboración de los estatutos y cartas orgánicas,
regímenes competencial, económico, financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y el control social en las entidades territoriales. ¿A qué queremos llegar con el artículo número 3? ¿Cuáles son los alcances de esta ley? ¿Qué es los puntos específicos que van a ir a reglamentar, regular, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo van a estar organizados? ¿No? Sabemos que la Constitución nos habla de las cuatro autonomías, departamental, regional, municipal e indígena, y establecer también en esta misma circunstancia cómo están organizados los 4 niveles. Hemos visto también en la clase anterior cómo está organizado los diferentes gobiernos autónomos. Departamental, hablamos de que existe una división en 2 órganos, uno el ejecutivo y otro legislativo. El órgano ejecutivo está representado por el gobernador, en algunos casos por un vicegobernador, en los cuales ya existen estatutos autonómicos donde se conoce a esta figura del Poder Ejecutivo, ¿no? Y el órgano legislativo de las autonomías, estamos hablando de asambleístas y concejales en el caso de los municipios, ¿no? En el órgano ejecutivo, a nivel de lo que es el municipio, estaríamos hablando del alcalde. Cuando hablamos de la región, simplemente se los conoce como autoridad ejecutiva y legislativa, simplemente, ¿no? No tienen otra denominación. Y en el caso de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, hemos visto también con la revisión de los estatutos autonómicos de los pueblos de las Tierras Bajas, como de Zacaypampa, que cada uno tiene una forma singular específica de organizarse, ¿no? Que no está regulada, sino más bien se reconoce la posibilidad de organización de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales. ¿Alguna duda hasta acá? Por favor, un poquito estamos revisando a grandes rasgos todo lo que ya habíamos visto, ¿no? Y lógicamente lo que esta ley marco de autonomías, Andrés Ibáñez, va a regular respecto a las autonomías. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Comentarios? Cuando hablamos de los tipos de autonomías, tenemos aquí en Bolivia solo 4 autonomías, o 4 tipos de autonomías: la departamental, la regional, la municipal y la indígena originaria. La departamental son 9 departamentos correspondientes con sus territorios determinados. La región, solo existe una región en el país que lleva el nombre de Gobierno Autónomo Regional del Chaco, y los diferentes municipios que también constituyen gobiernos autónomos municipales, más de 300 en todo el país. Y a las autonomías indígenas, originarias y campesinas, de acuerdo a las etapas de cumplimiento y reconocimiento por el gobierno y las autoridades en la constitución de su autonomía indígena, ¿no? O también autonomía campesina. Ahora, cuando hablamos del procedimiento de acceso a las autonomías, vamos a ver en esta ley marco de autonomías justamente cómo se adquiere esa calidad, aunque ya sabemos que la departamental y los municipios ya existen, no existe la necesidad de un reconocimiento, cumplimiento de cualquier tipo de requisito, ¿no? Los 9 departamentos son los 9 gobiernos autónomos departamentales. Los municipios, también es reconocido por la Constitución, que dice que cualquier municipio, aunque nazca de 100, ¿no?, nace directamente con la potestad del gobierno autónomo. Mientras que las regiones, vamos a ver que tienen un procedimiento, unos requisitos que deben cumplirse para ser reconocidos como región autónoma.
Y los indígenas también tienen que cumplir unos procedimientos para que se los considere como autonomías indígenas, ¿no? El manejo financiero, también de la misma manera, coordinación con el gobierno central. Esta ley va a establecer, ¿no?, que siempre todos los gobiernos autónomos deben tener un contacto directo con el gobierno central y coordinar sus actividades. Ahora, hay un aspecto singular que es el marco general de la participación y el control social en lo que van a ser las entidades territoriales autónomas. Un poco, digamos, hay un cierto conflicto, si se podría decir, de el comprender cómo es la participación directamente en las instituciones por parte de los denominados control social. Primero tendríamos que identificar a qué se denomina o qué se entiende por control social. A ver, ¿me ayudan, por favor? ¿Qué entienden ustedes por control social? Doctor, ¿Sí?